Hola familia, bienvenidos a Viene Nuevo. Qué bueno que te conectaste hoy. Estamos por comenzar nuestra reunión, pero antes quisiera recordarte algunas cosas. La primera es que queremos seguir orando por ti. Si tú tienes alguna petición de oración, nos la puedes hacer llegar a través de un mensaje o una llamada. También recuerda que tus donativos y diezmos los puedes dar de diferentes formas. Por medio de una transferencia, con un depósito en el banco o trayendo tu sobre a las oficinas de Vino Nuevo. Oramos que hoy Dios habla en nuestro corazón. Prepárate para alabar a Dios desde tu casa. Algo bueno te va a suceder a ti ahora. Sí, Señor, venga. Te alabaré, mi Dios, de todo corazón. Delante de los dioses, salmos te cantaré. Me postraré, oh Dios, ante tu santo templo. Te alabaré, Jehová, por tu misericordia. Te alabaré, mi Dios, de todo corazón. Venga, 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 vamos. Delante de los dioses, salmos te cantaré. Me postraré, oh Dios, ante tu santo templo. Te alabaré, Jehová, por tu misericordia. Te alabarán, oh Dios, los reyes de la tierra. Y cantarán de los caminos de Jehová. La gloria y honra de Jehová es grande, grandes y asombrosas son las obras de Jehová. Te alabaré, mi Dios, de todo corazón. Venga, vamos, venga, vamos. Delante de los dioses, salmos te cantaré. Me mostraré, oh Dios, ante tu santo templo. Te alabaré, Jehová, por tu misericordia. Te alabarán, oh Dios, los reyes de la tierra. Y cantarán de los caminos de Jehová. La gloria y honra de Jehová es grande, grandes y asombrosas son las obras de Jehová. Aleluya. Yeah, aleluya. ¿Cuántos creen que las obras de Jehová son grandes? Te alabarán, oh Dios, los reyes de la tierra, y cantarán de los caminos de Jehová. La gloria y honra de Jehová es grande, grandes y asombrosas son las obras de Jehová. Te alabarán, oh Dios, los reyes de la tierra, y cantarán de los caminos de Jehová. La gloria y honra de Jehová Es grande. grandes y asombrosas son las obras de Jehová. Espíritu Santo, ven, glorifica a Jesucristo. 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 Todas las cosas te las creo, lo que en el cielo hay y también en la tierra. Todas las cosas existen por Él, todo lo que se ve y todo lo invisible. Espíritu Santo, ven, glorifica a Jesucristo. 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 Todas las cosas te las creo, lo que en el cielo hay y también en la tierra. Todas las cosas existen por Él, todo lo que
del Señor, adoremos y exaltemos a Jesús el Salvador. No somos piedras vivas, el templo del Señor, adoremos y exaltemos a Jesús el Salvador. No somos piedras vivas, el templo del Señor, adoremos y exaltemos a Jesús el Salvador. No somos piedras vivas, el templo del Señor, adoremos y exaltemos a Jesús el Salvador. Eres el Salvador, Espíritu Santo, ven, glorifica a Jesucristo. Espíritu Santo, ven, Señor. Espíritu Santo, ven, glorifica a Jesucristo. 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 Sí, Señor, vamos, venga. Jesucristo, mediador de un nuevo pacto, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Jesucristo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo, Jesucristo, divino Redentor. Jesucristo, Jesucristo, glorioso Salvador. Aleluya. Jesucristo, mediador de un nuevo pacto, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Jesucristo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo, Jesucristo, divino Redentor. Jesucristo, Jesucristo, glorioso Salvador. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Jesucristo, Jesucristo, divino Redentor. Jesucristo, Jesucristo, glorioso Salvador. Jesucristo, Jesucristo, divino Redentor. Jesucristo,
has hecho maravillas, Señor. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Jehová, tú eres mi Dios, te alabaré, porque has hecho maravillas, Señor. He aquí, nuestro Dios hemos esperado. He aquí, nuestro Dios le hemos anhelado, nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos en su salvación. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Jehová, tú eres mi Dios, te alabaré, porque has hecho maravillas, Señor. He aquí, nuestro Dios le hemos esperado. He aquí, nuestro Dios le hemos anhelado, nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos en su salvación. Oh, gracias, mi Dios. Nuestro Dios le hemos esperado. He aquí, nuestro Dios le hemos anhelado, nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos en su salvación. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, Él es santo, Él es santo, santo, Señor. He aquí, nuestro Dios le hemos esperado. He aquí, nuestro Dios le hemos anhelado, nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos en su salvación. He aquí nuestro Dios, he aquí, nuestro Dios le hemos esperado. He aquí, nuestro Dios le hemos anhelado, nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos en
exaltado. No hay otro Dios fuera de ti, oh Dios. Tú eres Dios. Exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, sea tu gloria, sé exaltado. Eres digno de la gloria, de la honra y el poder. Exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, sea tu gloria, sé exaltado. Pues tú creaste todas las cosas, eres digno de la gloria, de la honra y el poder. Santo, Santo,
¿Qué tal, mi querida familia? Buenos días tengan todos ustedes y agradecerles de parte de nuestros pastores a todos aquellos que han dispuesto su corazón en aportar fielmente sus diezmos y ofrendas, y que estoy seguro que aquellos que lo han hecho así han experimentado el amor y la gracia de Dios en sus vidas y han aprendido que al despojarse de sus bienes para ofrendar a Dios primero y ayudar al necesitado, serán retribuidos abundantemente por la acción divina de nuestro Señor. Y esto mismo lo mostró el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 9, en su versión Dios habla hoy, en donde dice: Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres, y su generosidad permanece para siempre. Es por esto, mi querida familia, como lo menciona el apóstol Pablo sobre la importancia de aprender a sembrar generosamente y con alegría, que dicho de otra manera, que no nos duela el desprendernos de algo propio, sino al contrario, que entreguemos con sumo gozo, ya sea nuestros diezmos, ofrendas o el ayudar al necesitado. Además, debemos considerar que si Jesucristo se despojó de sí mismo y dio su vida en sacrificio por nosotros, cuánto más, siendo sus seguidores, nos es más fácil despojarnos de algún bien, que no es nada comparado con lo que el Señor dio su vida por nosotros. Así que entreguemos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hola, te invitamos a nuestro canal de YouTube EDBN, donde nosotros también nos podemos divertir aprendiendo de la Biblia. En las clases de escuela dominical de Vino Nuevo, EDBN es cosa de niños. En abril, tu librería Vino Nuevo te recomienda su libro del mes, Tus hijos barro en tus manos, por la hermana Gloria Richards. En este libro la autora nos muestra lo maravilloso de tener hijos. Dios puso en nuestras manos la responsabilidad y el privilegio de procrear y reproducir. Nos enseña también que en la Sagrada Escritura encontramos principios para dirigir nuestras vidas y nuestras familias en armonía con Dios y con nuestro prójimo, para así vivir guiados por estos preceptos bíblicos. En defensa de tu hijo, sin ofenderlo, por Vicky Caruana. La autora proporciona ejemplos de la vida real y la confianza que necesitan los padres a fin de ser campeones para sus hijos. Este libro nos muestra también cómo crear relaciones seguras con nuestros hijos y así aprender a cómo abogar por sus hijos con dignidad e integridad. No olvides a los niños, por el Dr. Wes Stafford. El autor nos cuenta las inspiradoras aventuras de su niñez en la aldea africana y nos desafía a cambiar el mundo un niño a la vez. En esta conmovedora declaración, él habla por aquellos que no lo pueden hacer. Con inspiradoras historias de la vida real, Stafford provee argumentos poderosos para proteger a los niños en todo el mundo. Recuerda que en nuestra librería encontrarás gran variedad de material que será de gran bendición para ti y tu familia. Si deseas, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje a las redes sociales de Vino Nuevo para solicitar el material que deseas adquirir y solo pasar a recogerlo. Que Dios te bendiga. Nuevamente, buenos días a todas y a todos ustedes. Es un gusto estar en esta conclusión de esta serie llamada 4 anclas en tiempos de tempestad. Y por una encomienda de nuestros pastores, es por esa razón que nosotros estamos aquí en este momento. Y el día de hoy estaremos dando, por así decirlo, conclusiones de esta serie que se estuvo revisando. Y voy a citar
a nuestro pastor, el hermano Víctor, en esta plática, y dice lo siguiente: si usted está dispuesto a buscar su sanidad por un curandero o por cualquier persona que utiliza artes mágicas o poderes que vienen del lado oscuro, de las tinieblas, entonces pudiéramos decir que usted no ama a Jesucristo, o que tal vez usted no le conoce a Él, o que es ajeno a todo lo que es de Dios. Por un lado, quieren recibir del Señor, pero por otro lado, también quieren recibir de parte de quienes trabajan con el enemigo. Pareciera ser que el pensamiento en esas personas es, bueno, para el fin, cualquier ancla en la tormenta pudiera servir. En otras palabras, como solía decir mi madre, el que no conoce a Dios, ante cualquier santo o cualquier ídolo, se hinca. No debiera esto ser así, ¿verdad? Queridas hermanas y hermanos, amigas y amigos, todos nosotros, cuando es tiempo de tormenta, necesitamos un ancla firme en donde poder sostenernos. La Escritura nos dice que nos ha dado a Jesucristo. Nuestro Dios que nos ama nos ha dado a Jesucristo. Vamos, por ejemplo, a ver la siguiente escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versos del 11 al 12, y dice lo siguiente: Él, hablando del Señor Jesucristo, es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Por eso sabemos que es el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, vamos a revisar una escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versos del 13 al 20, y dice lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, entre paréntesis, inmutabilidad, el significado, lo estuve buscando, pero tiene que ver con que es imposible que una vez dado una palabra, una vez dado una promesa, es imposible que cambie. Esta es la garantía, eso es lo que da garantía en un juramento. Entonces, nuevamente dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, en esta versión dice su consejo, en otras versiones, hablando de la promesa, dice la promesa, la inmutabilidad de su promesa interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, esta es nuestra principal, o digamos, ancla del alma, la promesa que nuestro Dios
hizo por juramento o confirmó por juramento a nosotros, a los que íbamos a heredar su promesa. Y esta ancla dice, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, hay varios puntos en esta escritura que son esenciales y que es muy importante que estén en nuestra mente y en nuestro corazón, de primero, saber de quién hemos recibido el amor de la verdad que Dios nos dio para ser salvos. Nuevamente, ¿de quién hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos? Entonces, vamos a ver, según la escritura que hemos leído, que somos herederos de la promesa. Y cuando dice la promesa, no dice en plural, dice en singular, y la remarca como si fuera con letras en negrilla, con letras gigantes. Somos herederos de la promesa de Dios. Y vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos del 11 al 14, y dice lo siguiente: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien, el Espíritu Santo, dice, es la garantía de nuestra herencia. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia, para, dice, la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos garantía de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Como segundo punto, no menos importante que el primero, que esta promesa, y aquí está la clave en el libro de Hebreos, que esta promesa es inmutable. Ya vimos lo que significa inmutable, que es garantía sellado, y Dios lo dijo dice con doble juramento, dice que esta promesa es inmutable porque Dios, dice, la selló con juramentos. Si un juramento, como dice en la Escritura, es válido, es confirmación de que lo que se está diciendo tal cual así es. Ahora un juramento de Dios. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 7, verso 18, del 18 al 21. Dice lo siguiente: a la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes, en la antigüedad dice, sin juramento. Mientras que nuestro Señor Jesucristo, lo fue por el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Entonces, en esta parte es importante que nosotros sepamos en su palabra que Dios quiere que nosotros seamos sobremanera confortados, que en nuestra relación con Dios, en la herencia que Él nos ha dado, por haber creído en su palabra, en el Evangelio, que nosotros tengamos confort, que sepamos que podemos nosotros tener refugio en Él, podemos estar refugiados en Él,
que nosotros estamos agarrados, asidos, dice aquí en la palabra, firmemente de la esperanza que nos dio. Y esta esperanza dice, la cual es un ancla que sostiene firmemente nuestra alma para que no sea sacudido. El otro punto sería que esta promesa penetra, dice, hasta detrás del velo, donde Jesús entró previamente por nosotros. Y nosotros a través de la Escritura sabemos que Él entró detrás del velo con su sangre. Que cuando el velo del templo mayor se rasgó, fue cuando Él entró al lugar santísimo por medio de su sangre. Y vino a ser sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. ¿Por qué es tan importante esta escritura? De hecho, en el libro de Hebreos lo menciona como, este es el punto principal, que nosotros tenemos un sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Que permanece eternamente, que es nuestro sacerdote para siempre, que no va a ser cambiado el año que viene, y luego el año que viene iba a haber otro sacerdote, otro sumo sacerdote, que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, por eso es su sacerdocio es eterno. Vamos nuevamente al libro de los Hebreos, capítulo 7, en el verso 25. Dice, puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Hablando de Jesucristo. Pues Él vive eternamente e intercede por ellos. ¿Por qué puede salvar para siempre? Porque su sacerdocio es eterno. Esa es la cualidad. Dice en Hebreos 9, en el Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Nuevamente vemos la Escritura como enfatiza, como la misma Escritura enfatiza en Hebreos 7, como leímos, verso 25, puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, hablando de Jesús. Y nuevamente dice aquí, entró una vez para siempre. Ya no va a volver a entrar, ya no será año tras año, sino una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Entonces nosotros sabemos que esta eterna redención es por lo que Él hizo. Dice, y entró ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, como se hacía en la antigüedad, los sumos sacerdotes, sino mediante su propia sangre. Otras versiones dicen, con su propia sangre. Pero en el sentido literal dice, mediante su propia sangre. Por eso, vamos a la carta, nuevamente al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos del 12 al 14, dice, pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto como estrado de sus pies, porque, nuevamente enfatiza, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Entonces, dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Nosotros somos parte de su pueblo. Fuimos justificados por medio del Señor Jesucristo. Nosotros también fuimos santificados por medio del Señor Jesucristo. Por eso, queridas hermanas y hermanos, es importante que no menospreciemos
que nos aferremos, como Él dice, a esta ancla, a esta esperanza que tenemos, porque su promesa, vea, fue con juramento. Por eso Él dice que es inmutable. Inmutable. Inmutable nuevamente significa imposible cambiar. Ya está dado, ya está hecho, así va a ser. No hay ninguna sombra de variación o de modificación de lo que Él ya nos ha dado. Si en el terreno legal, en el terreno jurídico, cuando se emplea que una persona tiene derechos y que esos derechos son inmutables, no hay nadie que los pueda cambiar. Eso es en el terreno humano. Ahora imaginémonos pues con Dios, cuando Él dice, con juramento lo digo. Entonces, es importante que nosotros sepamos que su promesa que nos ha dado es inmutable. Ahora vamos al libro nuevamente de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1, dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Por eso es tan importante, pues, que tomemos muy en serio, no solamente que lo consideremos, sino muy en serio, la herencia de la cual nosotros somos partícipes. Y por lo tanto, como lo tomamos muy en serio el lugar de dignidad que nuestro Dios nos ha dado, es importante que nosotros mantengamos, como nos ha enseñado nuestro pastor, el hermano Víctor, que mantengamos cuentas cortas. Si hay alguien que puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios, por medio de Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Por eso no hay otro nombre que Dios Padre haya dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Porque el único sumo sacerdote que derramó su sangre por nosotros fue Él. Y por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros decidamos entregar nuestra vida al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pues al día de hoy, hasta el fin, Él vive eternamente, dice la Escritura, e intercede por nosotros. Al día de hoy, Él sigue intercediendo por nosotros. Sigue intercediendo por aquella persona que amamos, que puede ser nuestra hija, que puede ser nuestro hijo, que no quiere reconocer o que ha resistido al Señor Jesucristo, que puede ser aquella persona que niega incluso o puede ir en contra de lo que dice nuestro Dios, pero nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por ellos. Entonces, que podamos decidir entregar nuestra vida al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre en el Calvario por nosotros. Él nos ha dado vida eterna. En el libro o en la carta dirigida a los Romanos, en el capítulo 13, verso 12, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Básicamente, esto ha tratado toda esta serie. Enseñarnos a que nosotros podamos reconocer las estratagemas de nuestro enemigo, el diablo, que aprendamos a despojarnos de las obras de las tinieblas, que aprendamos a despojarnos, como dice en la Escritura, de nuestros pecados que nos asedian, o sea, que están como si fueran plaga,
que nos despojemos y que nosotros nos vistamos con las armas de la luz. Ya hemos revisado. En esencia, viene siendo una arma en lo que dice la Escritura, lo más que parece tan simple, pero es, digamos que lo más grueso o la máxima confrontación, la capacidad que nosotros podamos disponer para poder perdonar, para poder solicitar perdón o para poder perdonar, como lo revisamos en uno de los temas anteriores. Porque si nosotros nos negásemos a perdonar o justificáramos que no podemos perdonar a un hermano o una hermana que nos hizo daño, entonces nosotros mentalmente tal vez pudiéramos justificarlo, pero en el espíritu Satanás toma ventaja de ello. No podemos decir, por eso decía en una de las escrituras, decir que amamos a Dios, que estamos en comunión con Él y al mismo tiempo aborreciendo, rechazando, guardando rencor a nuestros hermanos. O sea, sería lo que en psiquiatría se llama incongruencia. Incongruencia. Porque la incongruencia nada tiene que ver con la armonía. Nosotros necesitamos aprender a vivir en armonía. Por eso es, como nuestro pastor nos ha enseñado, arreglemos los asuntos en cuanto nos demos cuenta. Tengamos cuentas cortas. Ahora, si usted está practicando las cosas que Él manda que no practiquemos, y no solamente satanismo, hechicería o estar metidos en el ocultismo, sino cualquier otra práctica que nosotros sepamos que no es algo que no es algo que Dios se agrada, entonces necesitamos confrontarlo como el pecado que es, confesarlo como el pecado que es y renunciar. O sea, dejarlo, abandonarlo, alejarse y aprender nuevamente a caminar con el Señor. Podemos decidir ser libres el día de hoy, o podemos decidir postergar para quizás algún día. Pero la parte fundamental, si no lo hemos hecho, de arreglar nuestra vida viene siendo el confrontar nuestra necesidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice en el verso del 1 al 12, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios. No es el testimonio que nosotros tenemos, es el testimonio que Dios da. Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo, y este es en esencia, nuevamente, el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y en esencia dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Toda la Escritura, todo el propósito de Dios está centrado en esto. Porque el propósito cuando el Señor Jesucristo vino fue
porque yo he venido para salvar al mundo. Ese fue su objetivo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta es, ¿y tú? ¿O usted? ¿Tienes al Hijo de Dios? Es una pregunta esencial para nuestra vida. ¿Tienes al Hijo de Dios? Vamos a orar. Vamos a orar. Dios nuestro, Señor, como pueblo tuyo reconocemos, Señor, que nos da vergüenza, Señor, cuando por causa de lo que hemos considerado que podemos juguetear o que podemos convivir con las obras de nuestro enemigo, el maligno. Señor, y por causa de eso, Señor, nosotros venimos ante ti, Señor, reconociendo que tu misericordia para nosotros ha sido buena, grande, porque aún a la fecha tú nos has dejado sobrevivir y has permitido que continuemos en nuestro camino, en nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos que perdones nuestras abominaciones, lo que hemos hecho, Señor, al haber emparentado con las tinieblas. Te pedimos que tú nos restaures de nuestras ataduras, que tú inclines sobre nosotros tu misericordia, que tú nos revitalices nuevamente, Señor, para levantar la casa de tu iglesia en nuestro México, Señor. Que tú nos revitalices, que tú nos des nuevamente vida, Señor, en nuestro México, en tu iglesia, aquí en nuestra misma ciudad, Señor. Aquí en nuestra congregación en Vino Nuevo. Que tú restaures, Señor, en toda tu iglesia las ruinas en las que hemos estado, Señor. Señor, que nosotros nos despojemos de los maquillajes, Señor, de las apariencias. Señor, que podamos arreglar las cosas con quienes tenemos que arreglar las cosas. Que podamos reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Señor, para que volvamos a estar en armonía, Señor. Y de esta manera, como dice tu palabra, venga la unción, Señor, sobre tu pueblo. Señor, que tú des tu Espíritu Santo nuevamente. Señor, te lo pedimos a ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor. Señor, también ven al corazón de las personas que se vuelven a ti en arrepentimiento de su camino de maldad, porque tú también les amas y por tu sangre preciosa, Señor, les compraste y tú les desatas de sus pecados. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias a Dios por lo que nos ha hablado hoy. No olvides que si tú tienes alguna petición de oración, nos la puedes hacer llegar a través de un mensaje o una llamada. Queremos seguir orando por ti. Esperamos vernos pronto. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.